Hola familia, bienvenidos a Desde mi Corazón. ¿Qué tal si empezamos nuestro tema de hoy? Dios nunca te abandona. Visité en una ocasión una gigante librería cristiana y entre todos los artículos en venta vi un cuadro precioso que me llamó la atención. Según el vendedor, el título del cuadro era Huellas. Esta pintura está basada en un sueño que alguien tuvo en una ocasión, el cual se relata de la siguiente manera. Dice, caminaba por la playa con el Señor y en los cielos relampagueaban escenas de mi vida. En cada escena noté dos juegos de pisadas en la arena. Unas eran mías y las otras eran del Señor, porque según su promesa, Él iría a mi lado haciéndome compañía y ofreciéndome su ayuda durante toda mi vida. Cuando la última escena de mi vida apareció ante mí, miré hacia atrás las huellas en la arena y para mi sorpresa noté que en muchas ocasiones en el sendero de mi vida había solamente un juego de pisadas. Y extrañamente eran los momentos más difíciles, más complicados, más tristes que había experimentado. Con tristeza profunda le pregunté al Señor, Señor, tú prometiste que una vez yo decidiera seguirte, tú irías a mi lado todo el camino. Pero noto que en los momentos más difíciles de mi vida hay un solo juego de huellas y no entiendo por qué te fuiste de mi lado en los tiempos que más te necesitaba. Él, en su inmenso amor y ternura, me responde, cuando viste un solo juego de pisadas, no eran las tuyas, eran las mías. Y la razón por las cuales no se veían las tuyas es porque en esos momentos más difíciles de tu vida, yo te llevaba cargado en mis brazos. Sí, son muchas las ocasiones cuando pensamos que Dios se aleja de nosotros o que sus promesas nunca se hacen realidad. Pero entendiendo la palabra y la autenticidad de sus promesas, nunca podemos pensar que estamos solos, sino que Él siempre está con nosotros y que su amor eterno hace que su misericordia sea extendida toda nuestra vida para finalmente habitar con Él en la patria eternal. En el podcast anterior les referí la historia de Mefiboset, hijo de un amigo íntimo del rey David, Jonatán. Mefiboset era lisiado de los pies a raíz de un accidente que tuvo con él su nodriza. ¿Qué pasó? Esto dice la Biblia. Y Jonatán, hijo de Saúl, tenía un hijo lisiado de los pies. Tenía 5 años de edad cuando llegó de Jezreel la noticia de la muerte de Saúl y de Jonatán. Y su nodriza le tomó y huyó. Y mientras iba huyendo, apresuradamente se le cayó el niño y quedó cojo. Su nombre era Mefiboset. Lo cierto es que este hombre, Mefiboset, había vivido en la pobreza, en la necesidad, en un lugar, como dije ayer, llamado Lodebar. Y vivir en Lodebar era como vivir en tierra de maldición. Muchos años pasaron en la vida de Mefiboset, quien siendo de descendencia real, escuchen bien, vivía en la más sombría de las miserias. Tal vez por su mente pasaron muchas ocasiones los pensamientos que atormentaban a muchos en tiempos de dificultad. Y es pensar como que Dios nos abandona, pero tenemos que pasar por la oscuridad para llegar a ver la luz. Y es que a veces cuando atravesamos momentos difíciles, como una enfermedad, la pérdida de un ser querido, un problema económico, una desilusión amorosa, una depresión, una traición o cualquier otro apuro, pensamos que Dios nos ha abandonado, que no nos ama, que nos ha olvidado y un sinfín de cosas y experimentamos sentimientos de angustia, de tristeza y hasta rebeldía, llegando incluso en casos extremos a dudar de la existencia de Dios. Pues déjame decirte que precisamente en aquellos momentos de mayor tribulación y desesperación, Dios está contigo. Sí, Dios está a tu lado. Cuando sientes que tu cruz es demasiado pesada y ya no puedes más, Él te tomará en sus brazos y te dará la tibieza de su regazo y de su amor infinito, porque Dios nunca nos abandona.
solo nos pone a prueba para conocer qué tan grande es nuestra fe, nuestra convicción y nuestra confianza. Él es nuestro Padre Celestial y como tal cuida de sus hijos con amor incomparable. Y si cuida de las aves, los peces y de toda la hermosa creación, ¿cómo no ha de cuidar de sus hijos predilectos? Somos nosotros los que nos olvidamos de Él, los que lo abandonamos y le buscamos solo cuando lo necesitamos, solo cuando estamos pasando momentos de gran dificultad. Y volviendo al tema de Mefiboset, cuando David asciende al trono, pregunta si hay algún hijo de Jonatán a quien él pudiera mostrar misericordia. Y efectivamente existía alguien destinado a la miseria que podría mejorar su estado de vida, y era precisamente Mefiboset. David envió por él, le restituyó tierras, bienes, es decir, todo lo que era de su abuelo el rey Saúl, y lo llevó a comer a su mesa. Esta historia podía titularse de la miseria al trono. Es lo que Dios quiere hacer con todos nosotros. Todo lo que sucede con Mefiboset representa nuestra vida de miseria, pero nuestro Señor Jesús, entonces, para cambiar esa condición, nos manda a llamar para darnos vida eterna, para devolvernos todo lo que el diablo nos ha robado y restituirnos al lugar que pertenecemos, es decir, príncipes de Dios, del Dios Altísimo. Nosotros estamos representados en Mefiboset. David representa al Señor Jesucristo, nuestro gran Rey, quien se acuerda que tiene un pacto, no con un amigo, sino con Él mismo para salvar a la humanidad. El Rey manda a llamar a aquel que está ahí, en un Lodebar, en tierra de maldición y de miseria, para llevarlo a disfrutar del banquete continuo en su presencia. El accidente que tuvo Mefiboset cuando cayó de los brazos de su nodriza es símbolo de todas las penas, las aflicciones, oscuridades, heridas emocionales, escaseces, decepciones, los golpes que hemos tenido que vivir en la vida. La promesa del rey David simboliza lo que usted y yo hemos recibido y podemos recibir de parte de Dios, que nos dice: yo voy a restituir todo lo que el diablo te robó. Sí, Mefiboset quedó totalmente sorprendido porque en lugar de recibir lo que era la cultura de esos reinos, que era la muerte a todo descendiente del rey anterior para asegurar el reino del rey actual, él recibió por misericordia recursos, riquezas y bienestar continuo en la casa del rey durante toda su vida. En un abrir y cerrar de ojos, su vida tuvo un giro de 180 grados. Dios también lo puede hacer contigo. Él quiere llevarte en sus brazos hacia la bendición continua, por amor, por misericordia, que son atributos eternos de nuestro gran Rey. Si de algo te sirven mis palabras, habla con Dios a través de la oración y haz de este medio maravilloso de comunicación la vía infalible para tener un lazo, un contacto permanente con Él. Ancla tu vida, tu alma a las promesas del Señor, y una de las más contundentes, de las más incuestionables, es aquella que te dice: nunca te dejaré, nunca te desampararé. Así que Dios nunca te abandona. Recibe de nuevo el abrazo fraterno desde mi corazón.